Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a este podcast. El problema de las comparaciones múltiples. Pediatría, atención primaria. Versión impresa ISSN 1139 7632. Primaria, volumen 16. Número 64, Madrid, octubre-diciembre 2014. Lectura crítica en pequeñas dosis. El problema de las comparaciones múltiples. M. Molina Arias. Servicio de Gastroenterología, Hospital Infantil Universitario La Paz, Madrid, España. Grupo de trabajo de pediatría basada en la evidencia AEP-AP. Editor de www.cienciasinceso.com. mma1961@gmail.com. Como ya expusimos anteriormente, un ensayo clínico debe de estar diseñado para responder con claridad a una pregunta clínica específica. En este sentido, lo habitual es que se valore una variable principal de resultado, en ocasiones alguna más, para determinar el efecto de la intervención estudiada frente al grupo, placebo o de comparación. De esta forma, el contraste de hipótesis principal del estudio se hace comparando el resultado de esa variable en los dos grupos, que se formaron mediante el reparto aleatorio de los participantes en el ensayo. Sin embargo, cada vez es más frecuente encontrar estudios en los que la comparación de los resultados no se hace entre estos dos grupos, sino entre grupos diversos obtenidos de subíndices de la población de estudio que se forman por características basales no aleatorizadas. Las fuentes de comparación múltiples son diversas. Un caso típico en estudios observacionales sería el estudio de Cuerdes, en el que se valoran varios resultados que pueden ser producidos en la misma exposición. Otro caso es el de los múltiples análisis realizados en el transcurso de un ensayo clínico secuencial, buscando el punto que nos permita dar por terminado el estudio, según una regla de finalización previamente especificada. Pero quizá el más observado en la actualidad es el caso de los llamados estudios post-hoc, cuando los autores del ensayo no obtienen resultados satisfactorios en el sentido de no poder demostrar el efecto de la intervención ensayada. Es relativamente frecuente que se lleven a cabo estas maniobras para dividir la población del ensayo en grupos según características no aleatorizadas, para tratar de demostrar la existencia de un efecto significativo entre alguno de estos grupos. Es una forma de dar otra vuelta de tuerca a los datos obtenidos, tratando de obtener algún resultado presentable para que el ensayo sirva de algo. Claro que si se hace con esta motivación, los autores se olvidan de dos hechos. El primero, que un resultado no significativo puede ser también útil desde el punto de vista clínico. El segundo, que si torturamos los datos lo suficiente puede que acaben por decirnos lo que nos guste, pero podemos pagar un alto precio por ello. Y este precio no es otro que el de cometer un error tipo 1 y dar por bueno un efecto que en realidad no existe. Recordemos que siempre que hacemos un contraste de hipótesis, establecemos una hipótesis nula, H0, que dice que la diferencia observada entre los grupos de intervención y control se debe al azar. A continuación, calculamos la probabilidad de que la diferencia se deba al azar y, si es menor que un valor determinado, habitualmente 0,05, rechazamos la H0 y afirmamos que es altamente improbable que la diferencia se deba al azar, por lo que consideramos real. Pero claro, altamente improbable no significa seguro. Siempre hay un 5% de probabilidad de que, siendo la H0 cierta, la rechacemos dando por bueno un efecto que en realidad no existe. Eso es lo que se le llama cometer un error de tipo 1. Pues bien,
El problema de las comparaciones múltiples es que cuantas más comparaciones realicemos, mayor será la probabilidad de cometer un error de tipo 1 y obtener un falso positivo, dar por bueno el efecto que en realidad no existe. Pensemos un poco sobre ello. La probabilidad de un falso positivo con cada contraste de hipótesis es del 5%, 0,05, y la de acertar del 95%. Si hacemos 100 contrastes, esperemos equivocarnos una media de 5 veces simplemente por azar. Si hacemos 2 contrastes, la probabilidad de equivocarnos será igual a 0,05 por 0,05, ya que son sucesos independientes. Si hacemos n contrastes, la probabilidad será de 0,05 por 0,05 n veces o 0,05 elevada a la n. Así que podemos preguntarnos, si hacemos n comparaciones, ¿cuál es la probabilidad de tener al menos un falso positivo? Esto es un poco laborioso de calcular porque habría que calcular la probabilidad de 1, 2, sucesivamente n menos 1 y n falsos positivos utilizando probabilidad binomial. Así que recurrimos a un truco muy utilizado en el cálculo de probabilidades, que es calcular la probabilidad del suceso complementario. ¿Me explico? La probabilidad de algún falso positivo más la probabilidad de ninguno será de 1, 100%. Luego la probabilidad de algún falso positivo será igual a 1 menos la probabilidad de ninguno. ¿Y cuál es la probabilidad de ninguno? La de no cometer errores en cada contraste. Ya hemos dicho que es de 0.95. La de no cometer errores en n contrastes será de 0.95 a la n. Así que la probabilidad de tener al menos un falso positivo será de 1 menos 0.95 a la n. Vamos a aplicar esto que hemos explicado a un ejemplo real de la literatura. Se trata de un ensayo sobre el efecto del esomeprazol para el tratamiento de los síntomas de enfermedad para reflujo en lactantes. Este trabajo, los autores valoran el efecto del tratamiento con esomeprazol frente al placebo en un grupo de lactantes diagnosticados de enfermedad por reflujo, utilizando como variable principal de resultado el tiempo en suspender el tratamiento por falta de respuesta clínica. Pues bien, los autores no encuentran diferencias entre el grupo de intervención y el de placebo, así que recurren al estudio post-hoc para tratar de sacar alguna conclusión aprovechable. Dividen la población del ensayo en 14 grupos diferentes según características que no tienen nada que ver con la aleatorización inicial y obtienen un resultado estadísticamente significativo. Bueno, los autores pueden respirar algo más tranquilos, al menos hay un subgrupo de pacientes en los que parece que la intervención sí es eficaz, pero realmente pueden estar razonablemente seguros de que el efecto detectado es real y no es debido a la trampa matemática de las comparaciones múltiples. No tenemos más que aplicar la fórmula que dedujimos antes y calcular cuál es la probabilidad de obtener al menos un falso positivo por azar si hacemos 14 comparaciones. 1 menos 0.95, que es igual a 0.51, o sea que si hacemos 14 comparaciones tenemos un 51% de probabilidad de obtener uno o más falsos positivos por simple azar. Pero es que hay más datos que apoyan esta posibilidad. Además existe una serie de datos que nos puede hacer sospechar que los valores significativos obtenidos pueden ser debido sin más al azar.
Por ejemplo, sospecharemos cuando haya muchas comparaciones y solo unas pocas sean significativas, o cuando los valores de la P con significación sean modestos, entre 0.01 y 0.05. Otra pista nos la puede dar el hecho de que la comparación significativa tenga un patrón o dirección inconsistente con el resto de comparaciones. Por ejemplo, todos los riesgos relativos mayores que 1 excepto el significativo. La lección de toda esta historia es que el ensayo clínico está diseñado para detectar un efecto en su población global, por lo que el estimador más fiable para el resultado de uno de los subgrupos seguirá siendo el estimador global del ensayo. Por todo lo dicho, deberemos considerar de forma muy crítica a los resultados obtenidos de las comparaciones múltiples, especialmente de los análisis exploratorios post-aleatorización. Para ello pueden establecerse una serie de recomendaciones. Primero, todo análisis que se lleva con los resultados debería estar especificado de forma prospectiva en la planificación del estudio. Segundo, se debe evitar construir numerosos subgrupos y limitarse a aquellos con plausibilidad biológica según nuestros conocimientos. Tercero, analizar subgrupos solo si los resultados del grupo global son significativos. Cuarto, tratar de identificar posibles factores de modificación de efecto. Quinto, llevar a cabo alguna técnica de ajuste para comparaciones. Comparaciones múltiples como puede ser la Bonferroni. Y sexto, quizás la más importante, evitar sobrevalorar las diferencias que podemos encontrar con los resultados en los distintos subgrupos. Conflicto de interés. El autor declara no presentar conflictos de interés en relación con la preparación y publicación de este artículo. Abreviaturas H0, hipótesis nula.